Hola, amiguitos, ¿listos? Amiguitos. Hola, profe. Sí, profe. Hola, hola. Bien. Quedaron en que iban a leer el parrafito del ciclo celular. Y la mitosis. Pues, les decía yo que es un tema largo, con muchos más detalles que a lo que viene en el libro, pero además el programa no nos exige tampoco demasiado. El curso es de biología molecular, más que de biología celular. Y pues sí está bien tener una idea clara de lo que ocurre en el ciclo celular o cómo se lleva a cabo el ciclo celular. ¿Tienen alguna pregunta de su lectura? ¿O no entendieron nada? ¿O lo damos por visto ya? No. ¿Qué? No le oí Fermín. No fue Fermín. Creo que fue Ricardo Adrián. Andrea Abigail, ¿nos quiere decir algo? No tengo dudas, profe. No, muy bien. Sí, al menos les dije que hasta mitosis, meiosis todavía no. Sí, solo mitosis. Sí. Carlos David, ¿quiere decir algo? No, profesor. Bueno. Bueno, pues verán esa parte del texto, como en cualquier libro prácticamente, aunque con más detalles en otros libros. Son nombres que hay que, pues de algún modo, memorizar. Las etapas, qué ocurre en cada etapa. Así que juguemos un poquito a ver qué tal. Los libros difieren mucho en qué empiezan a explicarte. Si te empiezan a explicar la mitosis y luego la interfase, o primero la interfase o luego la mitosis. Como es un ciclo, es un círculo, a algunos se les antoja empezar por una o por la otra. Y no es que haya un comienzo, es que es un ciclo. Digamos que no tiene inicio y no tiene fin. Pero me gustaría pensar más en que nosotros podemos comenzar con este periodo que se llama interfase y que comprende 3 etapas. La interfase comprende el intervalo 1 o gap 1, la fase de síntesis y el intervalo 2. Una vez que podemos empezar aquí, pasar por aquí, llegar acá y entrar a la fase M, a la mitosis propiamente dicha. Así que imaginando una célula, vamos a resumir primero la interfase. Como si empezáramos nosotros en G1. ¿Qué pasa en el intervalo 1? O gap 1 o G1. ¿Quién me quiere decir? No solo lo que hayan leído en el libro que les dije, sino aparte. Si lo buscaron aparte. Míralos.
En la G1 es cuando la cromatina se descondensa, perdón. Sí, así es. Muy bien. Para formar de forma gradual hasta adoptar la conformación de la doble hélice. Ajá. Quiere decir que aquí, les digo que los libros, sí, todos se explican de un modo y otros de otro. Se presta mucho a la... No es que tengan que variar las interpretaciones, más bien varía cómo quieren que lo imaginemos. Antes de entrar a la fase G1, si hay una señal, les dije yo, una señal ambiental, de bienestar, de alimentación incluso, por decirlo así, de bienestar en el ambiente celular, se dispara una señal y depende esa señal si se dispara en qué tipo de células. Las que se reproducen mucho, las que no tanto, como viene ahí explicado, ¿no? Si se decide que hay buenas probabilidades, entonces el cromosoma, que está muy compactado, y que el conjunto de proteínas y cromosomas, independientemente de cuáles sean las proteínas, que son muchas y diversas, mantienen empaquetado o condensado al ADN, aquí se empieza a alargar la hebra, como a estirarla, porque si no, como vamos a entrar a la etapa de síntesis, la ADN polimerasa, que es la enzima que sintetiza ADN, no podría penetrar en las hebras. Las hebras tienen que abrirse para duplicar cada una de las dos. Así que se va preparando el material genético para ser sintetizado y por eso se dice que se descomprensa o se descomprime. ¿Qué más pasa ahí? ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa, por favor? ¿El número de cromosomas es constante? O Sí, sea que son 2 N diploides. así es. Aquí todas las células, muy bien, eso está muy bien dicho. Pues le ponen 2E, no sé por qué usan la C. Otros le ponen 2N. Es decir, son células diploides, así es, que tienen... El 2 es porque se refiere a 2 copias. Sí, bueno, Así dice en el texto. bueno, sí, así dice en el texto. Pero, a ver, es que como decimos dos copias. Sí, está bien. Hay 2 copias de cromosomas. O sea, en realidad, miren, hay 23 nada más, se podría decir. Es decir, toda la información para que una célula funcione está en 23 cromosomas. Solamente que son diploides. Tenemos el doble, porque una copia la heredamos de padre y la otra de madre. Y cada persona utilizará las copias de los genes, como dije alguna vez, genes que codifican para la misma proteína. No pueden utilizar las 2 copias del gen de papá o mamá, solo una. Por eso se requieren las 2 copias en cierta forma, porque necesitamos, ya sea que alguien para fabricar hemoglobina utilice la copia A y otros la copia B, pero la lectura de ese gen, independientemente de cuál use la persona, es la misma lectura. Ok. Tenemos 2N. Y entonces entra, ¿alguna otra cosa más de la fase GAP 1? ¿Alguien más, amiguitos? También se determina si las condiciones son favorables, ¿no? Para... Temas. Ajá. Sí, bueno, la fase G1, bueno, no es que sea digo, estas etapas así se nombraron, pero
más bien hay que imaginarse la célula. Las letras son artificiales, son nomenclatura, pero más bien hay que imaginar la célula si está en condiciones de... Sí, ahí es donde la célula percibe si los estímulos externos o ambientales son adecuados para reproducirse. Las condiciones, pues. Y de todo, ¿eh? De alimentación, temperatura, acidez, daño celular. Pero esos estímulos, ¿cómo es que la célula los detecta en esa etapa? Es otro rollo. Ok, muy bien, creo que con eso basta. Y entonces se empiezan a alargar los cromosomas para que las polimerasas puedan trabajar. Y entramos a la fase de síntesis. La fase, más o menos, ¿qué duración tiene la fase G1? ¿Cuánto dura ese estado en el que se está distinguiendo el ADN? ¿Es variable? ¿Es fijo? Decía que dependía de la diferencia de las células, ¿no? Así Si es. tenían una división rápida o una división lenta. Así es. Así es. Esta fase G1 depende mucho del tipo de tejido, del tipo de célula, finalmente. Muy bien. Ok, entonces. Aunque hay textos que le dan un promedio de 6 a 12 horas. ¿Qué texto es? A ver, déjame checar, es que lo saqué de internet. Bueno, 6 a 12 horas, pero ¿en qué célula? ¿En cualquier célula? No, o en algún tipo de célula en particular. A ver si esas 6 a 8 horas corresponden a un tipo celular en particular. No creo que hable en general de todas las células, pero a ver si tiene el dato. Bueno. Sí. No especifica. No especifica. Pues como no especifica, no podemos tomarlo como una verdad absoluta. Ok, pero está bien la colaboración. Bien, entonces entramos a la fase de síntesis, que lo que ocurre ahí es auténticamente la replicación del ADN, que veremos como detalle muy próximamente. La replicación. ¿Y alguien más quiere decir algo de la fase S que haya encontrado por ahí? Profe. Diga. Yo encontré sobre la G, volviendo tantito a la G1, pero es el periodo de duración en un embrión de rana y dice que ese dura desde 30 minutos entre la fase G1 y la fase G2. A ver. El periodo de síntesis entre la fase G1 y la fase G2 será la síntesis, ¿o cómo? Es que dice, bueno, ese viene en el que usted nos dio en el CARP. En el CARP, sí. Dice que la duración de los ciclos celulares varía desde 30 minutos en un embrión de rana que se divide y cuyas células crecen de fase G1 y G2 hasta varios meses en los tejidos de crecimiento lento. Sí. Bueno, ok, sí. Bueno, nos dieron un ejemplo ahí. Es que las pobres ranitas agarran sus ovocitos, o sea, los huevos de ranas se llaman ovocitos. Pues como modelo biológico, para poder determinar cuánto tiempo duran las fases. Y bueno, pues utilizaron un animalito que tiene un periodo de reproducción muy rápido. Y solamente nos dan la comparación entre la fase G1 y la fase G2. Ok, está bien, es un ejemplo. Pero bueno, quedamos en que es muy variable, ¿no? Precisamente apoyándonos en eso, es muy variable. Ok. Independientemente de lo que dure, según la célula, ¿qué más pasa en la fase S o de síntesis? ¿Alguien diga algo? Es la replicación del ADN y de los cromosomas. Bueno, al replicar el ADN, replicamos los cromosomas. ¿Hay metabolismo celular? ¿La célula come, escupe, respira o no?
Recuerden que todo esto está pasando, estamos hablando del núcleo, estamos dentro del núcleo, no en el citoplasma. Todo esto está en el núcleo. Si se está sintetizando ADN, la célula puede seguir comiendo en el citoplasma, metabolizando azúcares o lípidos. Sí, tiene que estar metabolizando para obtener energía, ¿no? Muy bien, sí. La célula, aparte de que está replicando el ADN, puede estar metabolizando cosas, ¿sí? Viviendo, respirando, lo que quiera que esté haciendo. Muy bien. No nos indican tampoco un periodo de síntesis, porque también depende, bueno, sí, depende, no del tipo de célula, depende de la especie. ¿Sí? Una célula de piel de elefante no va a tardar lo mismo en la fase S que una célula de piel de chango, o que una célula de piel de pelayito, no sé. Porque depende cuánto ADN contenga cada especie. ¿Ok? ¿Saben de algún organismo que tenga? Bueno, es que para empezar, ¿saben cuánto ADN tenemos? En pares de bases. Si quieren, búsquenlo. ¿Cuánto ADN tenemos? ¿Sí? Supongamos que contamos todos los nucleótidos de ADN de todos los cromosomas juntos. De los 46 cromosomas. Profe, hay un dato que dice que hay 3.000 millones de pares de bases. Exactamente, sí, por ahí va. ¿Alguien tiene? Sí, ok. Muy bien, vale. Yo encontré que si reuniéramos todo nuestro ADN sería una hilera de 2 metros. De 2 metros. Ok, sí, son comparaciones interesantes. Sí, está muy bien. Hay unas comparaciones muy interesantes. En cuanto a longitud de nucleótidos, si 3.000 millones, ¿se pueden imaginar esa cantidad de nucleótidos? 3.000 millones. ¿Recordarán el proyecto humano? El proyecto Hugo. No lo... ¿Ustedes qué son? ¿Cómo se supone que son? ¿Millennials o Zetas o qué les llaman? Hay gente que sí se siente muy de su generación, ¿eh? La Z, la X, los millennials, los no sé qué. ¿Ustedes a cuál pertenecen? En promedio, digo. Millennials. ¿Ustedes son Creo que es la millennials? generación. ¿Qué no los millennials tienen más de 30? Sí, creo que los millennials son los adultos jóvenes que ya están trabajando. Son los que van adelantito de ustedes, ajá. Ujú. Entonces, ¿ustedes vienen siendo qué? La generación Z. Ándale, sí, creo que sí, la generación Z. ¿No saben por qué Z? Me da curiosidad esas cosas de la publicidad y de los chismes. ¿Qué es? ¿Por qué Z? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, lo importante es que, verán, el proyecto Hugo estuvo de moda, fue un boom en los 90. El proyecto Hugo es Human Genoma Object o proyecto. El proyecto del genoma humano que consistió en leer todo el ADN. Así que se repartieron entre muchos laboratorios del mundo secuenciar
secuenciar el genoma humano, los 3.000, no más de 3.000 millones de pares de bases. Eso no significa que supieran qué genes hay, me explico, ni cómo funcionan, ni si hay genes para esto o para otro. Nada más leerlo. Las secuencias. A, T, 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 G, G, C, C, A, eso. Ya después se verá si qué pedazo es un gen y significa algo para que se traduzca a proteína. O si es una secuencia reguladora de la transcripción, o si es una secuencia reguladora de la división celular. Se tardaron varios años, pero el genoma humano ya está leído. Evidentemente la lectura varía muy poco entre poblaciones, es decir, tenemos el 99.5% de la misma lectura en todas las razas humanas, si es que se vale decir raza. O sea, no nos diferenciamos prácticamente nada de un negro, que de un chino, que de un turco. Y a pesar de esa aplastante evidencia, hay quien piensa que es superior, ¿verdad? .01% nos diferenciamos entre países, por decirlo así. 0.01% de 3.000, de más de 3.000 millones, pues es realmente muy poquito. Son como unas varios miles de bases diferentes, en diferentes regiones de los cromosomas. Si a esa cantidad de diferencia la aumentamos a 100 veces, sería el 1%. Hay una especie que solamente nos diferenciamos de ella, de esa especie, o esa especie dirá lo mismo. No, al revés. Ustedes son 1% diferentes a nosotros. Los changos, los chimpancés solamente difieren en nosotros por 1%. Bueno, pero ese 1% ahí sí hay mucha diferencia. Pero los changos pueden decir que están a 1% de ser humanos y nosotros podemos decir que estamos a 1% de ser changos. Hay en quienes no se nota la diferencia, ¿eh? Bien, estábamos en la fase S y que ya se descifró el código genético, bueno, perdón, no el código, la secuencia del genoma humano. Y bueno, entonces la fase S decía yo que depende de cuánto ADN tiene que replicar la célula de diferentes especies, sea foca, pez payaso, mariposa, etc. Ok. Y seguimos en el núcleo. Cuando finalmente hasta que no termina de replicarse todo el ADN de una especie, todos los cromosomas que tenga, los que la conformen, me cuesta trabajo memorizarme cuántos cromosomas tienen las especies. Creo que los pollos tienen 35 cromosomas. La secuoya gigante del Canadá, que es el árbol más grande del mundo, creo que tiene 175 cromosomas. Nosotros tenemos 46. Las moscas tienen creo que 32. Imagínense saber el número de cromosomas de cada especie. No, hay que buscarlo, ¿no? Como un dato que se requiere si hace falta. Bien, hasta que no se termina de que veremos eso, la replicación aparte, entramos a la fase G o GAP2. ¿Qué pasa ahí? Bueno, perdón, antes de pasar a la fase G2, quería hablar de las comparaciones simpáticas. Sí, esos 3.000 millones de pares de veces, si los extendemos, imagínense átomo por átomo, bueno, nucleótido por nucleótido, pero así alineaditos, como estirar el hilo. Yo había leído que era 1,5 metros. Fermín dice que leyó que 2 metros. ¿2 metros?
Sí, bueno, sí, probando, sí. Sí, hace rato dijo que 2 metros, pero creo que fue Johnny. Johnny Laboriel. Sí, profe, creo que sí. El dato de los 2 metros. Sí, fui yo. Torres Jiménez. Torres Jiménez. ¿Alguien tiene otro dato de si alargáramos, si extendiéramos como un hilo, qué longitud mediría el ADN totalmente extendido? ¿Alguien tiene otra parte de 2 metros por ahí, amiguitos? No. Bueno, si esas letras que ya fueron secuenciadas, esas bases, las imprimiéramos en un libro, en libros, serían 75 volúmenes, me parece. ¿Alguien tiene ese dato si fueran libros? 75 volúmenes gordos. Ahí estaría toda la lectura del ADN de nuestros cromosomas. Pero no recuerdo si son 75 tomos. ¿Alguien tiene el datillo ese? Encontré que se podrían escribir 80 libros de 500 páginas cada uno. No andaba tan lejos, 75. 80 libros de 500 páginas cada uno. Imagínense. ¿Cuánto ADN es? Sí, 80 volúmenes de 500 páginas. ¡Sas! 80 volúmenes gordos. Muy bien. Sí, el problema es que sabemos la lectura, pero hay muchísimas partes que no sabemos qué significan. Se sabe que se han leído aproximadamente secuencias en esa lectura, en esos tomos, digamos, de unas, me parece que llevan unas de 3.000 a 3.500 proteínas. Es decir, sabemos qué lecturas significan 3.500 proteínas. Pero aún así sobra demasiado ADN que no sabemos si dice algo. De hecho, se supone que las proteínas que mantienen a las células vivas representan una lectura de todo el ADN, de solo el 10%. Así que el otro 90% de ADN, ¿para qué fregados es, no? Y todo lo que hay que invertir, porque hay que replicarlo cada vez que una célula se divide. ¿Por qué no quedarnos nada más con lo que sí se traduce a proteína? Es un gran enigma. Bien, ok. Conforme nos acordemos, hablaremos de otras comparaciones simpáticas. ¿Qué pasa en el GAP 2, amiguitos? La célula verifica que se haya completado la fase de síntesis. Muy bien. Para entrar a la mitosis. Y en caso contrario, pues se hacen las reparaciones necesarias. Sí, ahí se espera la célula a que se acabe de sintetizar, checa que se acabe de sintetizar, y hay una cosa bien compleja ahí que es que las ADN polimerasas, y con ayuda de otras proteínas, tienen que checar que se haya sintetizado la réplica exacta, porque si no tienen que reparar. Ajá. Y hay unos fenómenos de reparación, créanme que bastante complicados, ¿eh? La reparación del ADN son una cascada de señales muy impresionante. No crean que nada más va una proteína y dice, oye, aquí tenías polimerasa 3, aquí pegaste una adenina y era una guanina, y así que pégala o quítala. No, es mucho más complicado. A veces hay que cortar pedazos completos, ¿sí? Porque no se puede quitar una sola base.
de a una y pegar la otra. Hay que abrir la cadena, cortar un pedazo. Hagan de cuenta que están haciendo una hilera de tabiques. Eso lo vamos a ver quizás, si nos da tiempo en reparación del ADN. Están pegando tabiques blancos, uno tras otro, una bardita, una hilera. Y de repente pegan un tabique rojo. Y no va el tabique rojo. Entonces, lo complicado es que si ya avanzaron adelante del tabique rojo y hay más blancos, no puede nada más levantar el tabique y meter otro blanco. Por la cuestión de la dirección de síntesis 5'3'. Lo que hace la célula es mejor quitar un cacho grande. Hagan de cuenta 10. 5 hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Lo retira y entonces queda un espacio que puede ser sintetizado como si estuviera alargando el ADN, como lo hacía originalmente. Y cuando llegue al tope, como no puede cerrar la pinza del tabique, el último, se quita la polimerasa 3 y manda a la polimerasa 1 nada más a que haga el cierre, la ligasa. La ligasa nada más une, hagan de cuenta que pone el cemento, porque puede hacerlo en esa ranura, pero la grandota no puede hacerlo. Bueno, más o menos así funcionan la Pol 3 y la ligasa, pero lo vamos a explicar. ¿Algo más en la fase G2? ¿Es en donde se va a condensar la cromatina? Ajá, se empieza a condensar la cromatina, muy bien, se empieza otra vez como medio compactar la cromatina. La cromatina, como les decía yo, es el conjunto de ADN y proteínas. Aquí se distiende, se sintetiza y se vuelve otra vez como a comprimir. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, amiguitos? Nada más. Tiempo de duración de la fase G2. Amiguitos. Más o menos 4 horas. Más o menos 4 horas. Sí, más o menos. ¿En qué célula? No me acuerdo. Yo también encontré así como, o sea, no especifica en qué, pero dice que este periodo se observa al microscopio y tiene una duración entre 3 y 4 horas. Ok, muy bien, sí, más o menos. En general, 3 y 4 horas. Ahora, una vez que termina la fase G2, vamos a entrar a mitosis. Ya acabó la interfase. Verán, hay muchos libros y me parece un poco más sano. Bueno, un poco más sano. No sano. Cuando se sintetiza ADN, es tanta la cantidad de ADN que quiero que imaginen ustedes que tienen no una bola de estambre, tienen una madeja, pero no es cilíndrica, porque si digo bola de estambre es como la bola con la que juegan los gatitos. Quiero que imaginen una madeja muy, muy, muy enredada, que está compactada. O bueno, no, ni siquiera compactada, está un poco alargada. Y entonces, verán, ese estambre, que sea mi doble cadena. Son 2 cadenas. No es una hebra, son 2, pero se ven como una sola hebra. ¿Sí?
y yo quiero duplicar esa cadena. Así que como hay mucha agua en el núcleo también, necesito una especie de anclaje. Digamos que un punto de apoyo. Hagan de cuenta que tienen la madeja y ustedes pues utilizan las dos manos, pero imaginen que clavan la madeja clavan a una especie de, ¿qué diríamos? Un soporte, un palito pegado o un fierrillo pegado en la mesa, para poderlo alargar. Y a partir de ahí, bueno, es que la madeja no mide esto, también mide esto. Creo que lo voy a hacer mejor con otro color. En realidad esto es un solo cromosoma. Lo voy a volver a pintar aquí. En este punto de aquí es mi punto de soporte y acá tengo más ADN. Tengo mi fibra de ADN larguísima. Eso es un cromosoma en realidad. Pero durante la fase S, imaginen lo complicado que es que a partir de este punto, yo tengo que agarrar un extremo de esta zona y hacer la copia de esta. Y tiene que salir por acá. Y debe ser idéntica a esta. Y a partir de este punto, por el no sé cómo, le hago para que tenga yo el otro brazo, la cromátida. En realidad así es como son fotografiados los cromosomas, ¿sí? Cuando están en fase de mitosis, porque es cuando se ven las dos cromátidas que se van a separar. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Así que de entrada, aquí hay un punto de unión, no solo del brazo corto y del brazo largo, sino que en la fase de síntesis están unidas por esta parte. Esta parte, ¿me dicen cómo se llama? La parte de en medio. Con la parte que une el brazo corto y el brazo largo. Centrómero. Muy bien, centrómero. Perfecto. ¿Cómo se le llama el brazo corto? Peocu. Es P. Ok. Imaginen cada cromosoma de diferente longitud. Así que tengo unos más cortitos, unos más anchos, según el ADN, más su parte replicada. Y así y luego más corto. Entonces se dice que estos son en realidad los cromosomas mitóticos. Ya no quieren pintar. A eso se les llama cromosomas mitóticos porque es cuando se pueden realmente ver al microscopio teñidos. Bien, ok. Se supone que entonces ya se repararon si hay errores. Ya está completamente duplicadas las cromátidas. Y ahora, pues hay que separarlas. Es decir, las células de las hijas se van a llevar la mitad y la mitad. Y como dije ayer o no sé cuándo, se me olvida. No, ya se me olvida todo. Estamos en el núcleo y entonces fíjense que estamos, hagan de cuenta que están ustedes haciendo esto. Replicaron, tienen las madejas ahí que les bailan en el agua, o digamos, como dije yo, en gravedad cero. Y si la sueltan, se les mueven hacia arriba o hacia abajo en ese espacio tridimensional que es el interior del núcleo. Así que entonces,
Si tuvieran toda esta cantidad de ADN en las manos, los extremos de los brazos, el corto y el largo, se les irán hacia abajo o hacia arriba, no sé. No podrían manejarlos. Pues esa física también me pasa dentro del núcleo. Así que hay que hacer un soporte. Hay que fabricar un tinglado, se dice un tinglado. Hagan de cuenta que los van a acomodar en una parrilla. Así una parrillada, Abel. Van a poner varillas. Los van a acostar sobre varillas. Esas varillas van a partir del centro del núcleo hacia un extremo y hacia el otro. De hecho, cuando es interesante el uso de esta palabra, y este mismo centro nos va a ayudar, el centrómero, nos va a servir de apoyo. Cuando ustedes van a coser van a pegar un botón, bueno, si es que lo hacen, verán, nadie ahorita, que yo sepa, tiene una bola de hilo, así, una madejilla, y no encuentra las puntas para meterlo a la aguja. Bueno, independientemente de meterlo a la aguja, bla, 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 la madeja no viene así. Los prehispánicos, en cualquier parte del mundo, ¿qué se hace con una hebra de hilo? Hay que sujetarla a algo. En el caso común, de uso común, usamos un cartoncito, pero antes se usaba un palito largo que iba montado en una rueda, que era la que te daba el hilo, lo iba jalando del palito, como ahora nuestros carretitos de cartón. Ese palito, ese soporte, se llama uso, con H. Desde ahí viene la palabra uso. Aquí decimos el uso cromático. No es una palabra de la biología, la palabra uso. Es una palabra de la manufactura, de las telas que toda la humanidad ha usado siempre. Los prehispánicos, ¿saben qué hacían nuestros aztecas? Ustedes saben que tenían hacían grandes mantas, como los huipiles, muy bordados, como a la fecha. Pero antes no había los telares que se conocen. Hacían una piedrita circular, muy adornadita con símbolos prehispánicos, serpientes, grecas escalonadas, y se encuentran muchas. De hecho, yo tengo algunas, muy bonitas. Así o más chiquitas, varían. Son como medias donas, y en medio están huecas. Bien, en esa piedrita, muy adornada, porque tiene una simbología religiosa, metían un palo. Y en ese palo enredaban el hilo de algodón. Ese era su uso, con H. Y se llaman malacates, o malacatl, en náhuatl, a la piedrita. Pero todas esas piedritas son para el uso. Entonces, también aquí tenemos tanta cantidad de hilo que necesitamos fabricar. Aquí tenemos que fabricar el uso. Ese uso es un poco complicado, no es nada más un palito aquí atravesado en medio en el centrómero para ver si de ahí, a ver qué le hago, ¿no? Es como sujetarlo. No, el uso, en realidad aquí se le llama uso, pero es una estructura complicada, es todo un tinglado. Lo que voy a hacer es fabricar, miren, seguimos dentro del núcleo, fabricar una estructura radial, o sea, que tenga como varillitas. Ya saben qué estoy haciendo, ¿verdad? Según el esquema. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? En línea punteada empiezo a fabricar con unas proteínas especializadas. ¿Alguien me dice de qué están hechas estas estructuras y cómo? Bueno, este es el uso. Se llama el uso mitótico, porque es el uso que se emplea en la mitosis. Es, por decirlo así, el esqueleto en el que puedo apoyar los cromosomas para separarlos. Ajá. Okay. ¿Son microtúbulos de proteínas que van hacia los centrosomas? Ok. Primero digamos que esta estructura, el uso está hecho de microtúbulos, así es. Un tipo de proteínas. Correcto.
Ay, Dios, se me va el chisme muy rápido, amiguitos. Bueno, hasta ahora no me supo ni a chocolate. Bueno, ¿se están imaginando y entendiendo lo que leyeron conforme lo que explico o no? Díganme la verdad. Sí, profe. Va, que Sí, va. profesor. Vale. Entonces, este cuentito de la división de los cromosomas, que es propiamente la mitosis, la seguimos. Mañana tenemos clase. Sí, mañana. ¿A qué hora? De 4 a 6. Ah, ok. Esperen, es que yo les digo que si no cargo las listas me empiezan a molestar doñas burócratas. Mesa Cervantes. Mendoza, perdón, Cervantes Carlos. Presente. Cel Cortés. Presente. García Salcedo. Presente. García Pérez. Presente. Gómez Lobato. No me grite, García Pérez. Perdón. Está bien, Dulce. Gómez Lobato. No vino. Me suena Gómez Lobato. Pero... Oh, ¿dónde? No me acuerdo de usted. González Flores. No vino. Piña García. Presente. A ver a qué horas Piña, ¿eh? Perdón. Zárate Zamora. Zárate. Presente, maestro. Estás durmiendo, Zárate. No. Va. Torres Jiménez. Presente. Reyes Rodríguez. Presente. La prima. Sánchez Trueba. Presente. Sánchez Cruz. Va a mandar mensaje. Ahí está. Ya cómprese un micrófono, Sánchez. Rubio Cuevas. Presente, profe. Robles Bañales. Presente. Rivero Espinosa. Presente, profe. Rivera Bueno. Presente. Reyes Rangel. Presente, profe. Muy bien. Reyes Melo. Presente. Recendis. Presente. Pérez Ramírez. Presente, profe. Peña Espinosa. Presente. Rubí, ¿usted subió el Matius? Sí, profe. Ok, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo le Sí, hacen de nada. para conseguir libros? ¡Cómprenlos! Ay. Está bien. Patol Sin Valadez. Presente. Padilla Mezcua. Redondo. Presente. Y a Dallas. Aguilar Granados. Presente. Aguilar Quirós. Presente. Almazán. Presente. Qué ganas. Arriola Lazalde. Presente. Barrera. Presente. Becerra. Presente. Coso. Borja Rubio. Borja Rubio. Borja Rubio, ¿qué me dijo que pasó? Algo. Iba a ir al doctor, maestro Borja Rubio, Chora, me dijo que se le fue la luz, ¿ya ve? pero también se sentía mal. Bueno, ¿a quién creerle? Son bien tapaderas. No, está bien. Cabrera San Juan. Presente.
Cano. Presente. Castillo ya la vi. Cerón de Lira ya la vi. Crescencio. Presente. De la Rosa. Presente. Domínguez Zárate. Presente. Díaz Rendón. Presente. Flores Padilla. Presente, profe. García Vite. Presente. Guzmán Gallegos. Presente. Hernández Carrillo. Presente. Hernández Díaz. Presente. López Jiménez. Presente. Morales Juárez. Presente. Nocedal. Presente. Nuño Vargas. Presente. Muy bien. Profe, Oigo. González Flores sí está, pero lo puse en el chat. Ahora me estoy poniendo más buzo con los simbolitos estos de... Ah, sí, cierto. González Flores Itzel tiene una terrible falta. ¿Dónde está? Ya la vi aquí, sí tiene falta. Ok, González, ya. Espérenme, no se vayan, chamacos. Amiguitos. ¿Dónde está? Todo pierdo. Ya sea. 5 llaves perdidas en 2 meses. González Flores. Sí. Ok. Nos vemos a las 4. Hasta mañana, amiguitos. Que me rinden unos ricos tamalones. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Buen provecho con los tamales y la tole. Bye. Valeria. Ivonne Abigail Rivera Bueno. Oye, se fueron bien rápido. Sale pues. Vámonos. Amiguitos.